Globalización, un término polémico en boca de todos, amado por unos, repudiado por otros. En los últimos años y sobre todo luego del fin de la Guerra Fría, a finales de la década de los 80, el término globalización ha sonado constantemente, sobre todo en aquellos países en los que, gracias a este fenómeno, miles de economías han quedado devastadas. Sin embargo, es curioso que la globalización no haya actuado de la misma manera en todos los países del mundo. Stiglitz pasó más de 25 años de su vida escribiendo sobre quiebres, gobiernos de las corporaciones, apertura y el acceso a la información, o lo que los economistas conocen como transparencia. El acceso a la información podría eventualmente solucionar parte de los conflictos, aunque no era suficiente. Las políticas de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional, empleadas para ayudar a un país, solo le enseñaban a ajustarse ante la crisis. Provocaron hambre y disturbios en muchos rincones del mundo, y cuando tuvieron éxito, solo fue para el 10% de los pudientes. Cuando los fracasos estaban a la vista, el Fondo Monetario Internacional respondía que el sufrimiento era necesario para que las políticas económicas implementadas tuvieran efecto a largo plazo. Sin duda, es necesario pasar la tormenta para ver el sol, pero lo sufrido por los países del tercer mundo superó ampliamente el dolor requerido para incorporarse al mundo globalizado. Era imposible que estos países no reaccionaran ante políticas injustas e indiscutiblemente ante la desigualdad del sistema comercial mundial que exige a los países tercermundistas abrir las puertas de sus mercados para ingresar los productos del primer mundo. Esto solo provocó más riqueza para los ricos y más pobreza y enojo para los pobres. Las protestas contra las políticas implementadas por organizaciones e instituciones internacionales no son una novedad. Como se puede comprobar, la globalización no atendió ni dio ventajas a aquellos que las necesitaban. Sin lugar a dudas, muchos viven mejor de lo que vivían, y las exportaciones se fomentaron y muchos países se enriquecieron. La globalización permitió un mayor acceso a la información y a la educación, a la unión de activistas de todo el mundo por medio de la red que logró presionar a muchos estados del mundo en diversas temáticas. Ayudó asimismo a la condonación de las deudas de países del tercer mundo y propició la ayuda exterior. Ahora bien, y a pesar de todos los adelantos, ¿cumple la globalización con las promesas del beneficio económico? Unos 1.200 millones de personas en el mundo viven con menos de $1 diario. Hacia 1990 eran apenas 100 millones. A pesar de que la renta mundial subía en un 2.5% anual, el problema reside en que los países con problemas políticos, sociales y económicos no pueden atraer a inversiones y cada vez se alejan más de la posibilidad de fomentar un desarrollo sostenido. Como es de público conocimiento, los países ricos exigieron a los pobres eliminar sus barreras comerciales, aunque claro está, ellos las mantuvieron al igual que las cuotas a productos exportados desde el tercer mundo y a los subsidios agrarios. De la misma manera, se incentivó la idea de propiedad intelectual, y a modo de ejemplo, los farmacéuticos del sur del mundo no pudieron fabricar más de esos medicamentos a bajo costo para su gente. Sobre el flagelo de las pandemias como la del SIDA, los precios de los medicamentos aumentaron de forma abrupta, y esto aceleró a un ritmo veloz la expansión de la pobreza. A esto se le sumaba violencia urbana en Latinoamérica, conflictos étnicos en África y golpes de Estado en Centroamérica. Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional parecía habitante de otro mundo. En respuesta a estos gravísimos problemas, salieron los prestamistas internacionales, que a cambio de ayuda fijaron ciertas condiciones o lo que comúnmente se denomina condicionalidad. La globalización estaba causando estragos. Ahora bien, ¿es justo culpar a la globalización de los problemas mundiales? A decir verdad, la globalización en sí misma no es ni buena ni mala, depende de quién la dirija y la controle. La globalización puede provocar graves daños o traer grandes beneficios. ¿Pero qué es la globalización? Consiste básicamente en la integración más estrecha de los países y pueblos del mundo, provocada por la reducción de los costos del transporte y la comunicación, y el desmantelamiento de barreras artificiales a los flujos de bienes, servicios, tecnología
conocimientos en menor grado y personas a través de las fronteras. El proceso de globalización fue impulsado por corporaciones internacionales, principalmente 3 de ellas: el FMI, Fondo Monetario Internacional, la OMC, Organización Mundial del Comercio, y el BM, Banco Mundial. El FMI y el Banco Mundial fueron fundados en 1944. El primero tenía la responsabilidad de crear la estabilidad económica mundial e impedir otra crisis como la de 1930 en los Estados Unidos. Por su parte, el Banco Mundial, cuyo nombre original era Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, se encargaría de la reconstrucción de los países destruidos por las grandes guerras y el colonialismo, y acompañarlos en su camino hacia el desarrollo. La estabilidad política estaría en manos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Actualmente, todo es pensado para evitar el contacto físico. En las guerras, las bombas se tiran desde 15.000 metros de altura, al igual que las políticas económicas se piensan y aplican por personas que residen en un hotel de 5 estrellas, muy lejos de las personas que quedarán destruidas, más allá de que el lema del Banco Mundial sea: nuestro sueño es un mundo sin pobreza. Traducido a números, actualmente unos 1.200 millones de personas en el mundo viven con menos de $1 diario, al mismo tiempo que 2.500 millones de personas viven con menos de $2 diarios. Suman las dos partes más de un 60% de la población mundial. Cerca de 4.000 millones de personas habitan en la pobreza más total, 4.000 de 6 millones de habitantes en el mundo. Comenta Stiglitz que en su primer día como vicepresidente senior del Banco Mundial, concibió la idea de reducir la pobreza mediante estrategias más eficaces para promover el crecimiento y reducir la pobreza, trabajar con los gobiernos de los países en desarrollo para aplicar dichas estrategias y hacer todo lo que pudiese en los países desarrollados a favor de los intereses e inquietudes del mundo subdesarrollado, presionando para que abran sus mercados o presten una asistencia efectiva mayor. Sabía que su tarea sería ardua, pero no que los obstáculos a afrontar serían seres humanos de la institución hermana, el Fondo Monetario Internacional. Desde hace mucho tiempo, acerca de las decisiones tomadas por el fondo, no hay debate público ni mucho menos, y lo que es peor, poseen un escaso conocimiento de las economías mundiales, comenzando por la de los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos se puede dar el lujo de desatender estas recomendaciones, sin sufrir represalias, cosa que no pueden hacer los países tercermundistas. A modo de ejemplo, para el Fondo Monetario Internacional no existen intervenciones en el mercado, como lo es el desempleo o la huelga. Si para el Fondo Monetario Internacional la demanda iguala a la oferta, entonces no hay cabida para el paro o el desempleo. Dicho de otra manera, según el fundamentalismo de mercado, los mercados funcionan a la perfección y la deuda debe igualar a la oferta. Entonces, ¿a qué atribuyen dichos desperfectos? La primera víctima es el Estado y sus políticas. Según el Fondo Monetario Internacional, no son ellos los que dictan las recetas, sino que son negociadas, aunque este es un débil argumento considerando la desigualdad de dichas negociaciones. Un país desesperado por un préstamo sucumbirá fácilmente a las presiones del fondo, a excepción de unos pocos. Lo que es peor es que un país desesperado por dinero no podrá recibir préstamos de otros donantes como el Banco Mundial y los Estados Unidos y países independientes, si el Fondo Monetario no autoriza estos. Otro de los tantos aspectos a considerar son las condonaciones de las deudas. Si el fondo no está de acuerdo con el plan económico implementado en un determinado país, no hay lugar para la condonación. Esto otorga al Fondo Mundial Internacional un gran poder y ellos lo saben. Si un país cliente desea establecer un contrato con el fondo, debería someterse a la voluntad del mismo. Entonces, el Fondo Monetario le diría qué hacer, de qué manera hacerlo, qué leyes dictar para cumplirlo, etc. Son estas las llamadas condiciones, pero aparece también un término empleado a menudo por el Fondo Monetario Internacional, la condicionalidad. Consisten en condiciones más rigurosas que a menudo convierten el préstamo en herramientas políticas, en herramientas de presión. Igualmente, algo que el fondo hace recurrentemente es sugerir,
por no decir obligar, que los bancos centrales se ocupen pura y exclusivamente de la inflación. Y el paro, el desempleo, los préstamos a personas de escasos recursos, el crecimiento, el desarrollo. Pero las recomendaciones del fondo parecen no funcionar. Las buenas políticas no se compran y la condicionalidad no garantiza que el dinero sea gastado correctamente, ya que el dinero que entra con un objetivo libera a otro para un objetivo distinto. Otro punto en el que el fondo insistía eran las privatizaciones, propiciadas en parte por el hecho de que en el fondo consideraba que si un Estado administraba las empresas no podrá aislarse de las presiones políticas. Entre otros problemas del fondo se encuentra el de la carencia de transparencia, y al no existir una ley sobre la libertad de información, ningún ciudadano del mundo puede apelar a ella para acceder a los documentos o informes de este organismo. Privatización. Desgraciadamente, tanto en las políticas del fondo como en las del Banco Mundial, se incentivaba a una privatización extremadamente rápida, dejando a los países, en ese tiempo, para planear las políticas a aplicar post-privatización. De la misma manera, el Fondo Monetario Internacional da por sentado que los mercados satisfacen todas las necesidades, cuando en realidad es el Estado que satisface las necesidades de los más pobres. Los innumerables problemas se acentúan aún más cuando una empresa compra a una pública y convence al Estado de concederles un monopolio. Las tarifas son sumamente abultadas, sin lugar a dudas por el poder que les otorga el monopolio de fijar los precios ante la carencia de competencia. Otro problema que acarrea la privatización es el del desempleo. Al necesitar empleados jóvenes, despiden a los de mayor antigüedad con bajas indemnizaciones y contrata a los nuevos por escasísimos sueldos. A esto se le suma una gran cantidad de costos sociales que rara vez se solucionan en poco tiempo. En algunos países, las privatizaciones han empeorado mucho las cosas, ya que generalmente traen a una compañera de la mano, la corrupción. Liberalización. La liberalización consiste en la supresión de interferencia pública en los mercados financieros, de capitales y las barreras comerciales. Los efectos de esta política pueden ser perniciosos. Hasta el Fondo Monetario Internacional ha reconocido que ha existido en ella excesivamente. La aplicación de liberalización contribuyó a crisis financieras globales en la década de los 90 y fue devastadora en pequeños y pobres países. Por el contrario, los países del este asiático se fueron abriendo progresivamente a esta liberalización, y a la globalización fue aprovechada para la exportación de sus productos. En los foros de la OMC, los Estados Unidos y el Fondo Monetario presionan cada vez más con liberar los mercados mundiales, y si no lo cumplen determinados países, el fondo procede a suspender los préstamos. La recesión económica y las crisis bancarias son solo algunos de los síntomas de la apertura de los mercados en países pobres, ya que no existe el tiempo necesario para establecer las políticas adecuadas para fortalecer sus propios mercados. Lo que resulta peor es que la liberalización del mercado de capitales que controlan el flujo de dinero caliente, dinero que entra y sale con rapidez en cortos plazos de tiempo, que entra o sale de un país. Si pensamos en las malas condiciones de los países subdesarrollados para que ciertas empresas inviertan, y a esto le sumamos la liberalización del mercado de capitales, las consecuencias son catastróficas. Para evitar situaciones desfavorables, entonces se les recomienda a los países apartar a sus reservas la misma suma de dinero que se recibe de una empresa a corto plazo y en forma de divisas. El papel de la inversión extranjera. Como se plasmó en el Consenso de Washington, la inversión extranjera es sumamente importante y uno de los 3 pilares de dicho consenso. En muchos casos, la inversión extranjera ha cumplido un papel importante en muchos países, aunque los aspectos negativos son reales. A menudo, de la mano de dicha cooperación extranjera, se instalan en un determinado país multinacionales que desplazan a las pequeñas y medianas empresas y tiendas o almacenes. Si bien es cierto que muchas personas perderán sus fuentes de ingresos, las multinacionales ofrecen sus productos a bajos precios, lo que es provechoso para los consumidores tercermundistas, que conviven a diario con la subsistencia. Pero para los críticos, no es este el único punto de vista por analizar.
En ausencia de estrictas leyes que regulen la competencia, a medida que las multinacionales vayan eliminando a sus competidores locales, reinará el monopolio, y los precios serán establecidos de acuerdo a sus intereses. Los beneficios bajos precios pasarán a ser solo una ilusión. Secuencia y ritmos. De todos los desatinos del Fondo Monetario Internacional, la falta de sensibilidad ante los grandes contextos sociales es el peor. No obstante, todos los errores del fondo, que son en realidad sus propuestas, afectan exclusivamente a los más pobres de la parte del mundo más pobre. En líneas generales, es importante la eficiencia de mercado, pero es menester evaluar cuáles serán los costos sociales y a menudo el fondo no comprende que no solo las políticas económicas deben ser tomadas por los estados para la apertura de sus mercados y llegar al desarrollo. Para que los pueblos se desarrollen, es necesario primero transformar a las sociedades mediante la educación. Pero para el fondo, la educación gratuita significa disminución de ingresos fiscales. Pero a pesar de ello, Uganda, por ejemplo, brinda educación primaria gratuita a su gente, con lo que la situación social de niñas y mujeres mejoró considerablemente y los índices de alfabetización ascendieron. Para concluir, una inflación moderada no es el ideal para crear un ámbito propicio para la inversión, pero la violencia y las contiendas civiles son peores. Pero desgraciadamente, en los celosos cálculos de la macroeconomía del Fondo Monetario Internacional, con frecuencia no hay sitio para tales inquietudes. Prioridades y estrategias. En los planes del Fondo Monetario Internacional, el dinero se destina para salvar bancos, pero no para la mejora de la educación, la salud o para rescatar a desempleados que pudieron perder sus trabajos luego de recomendaciones macroeconómicas. Refiriéndose a los empleos y a pesar de que los trabajadores han luchado por decentes empleos, la política del Fondo Monetario Internacional, denominada flexibilidad del mercado laboral, solo augura salarios más bajos y de menor protección laboral. Una vez más, las estrategias del fondo devastan a la clase media, sin hablar de las clases más bajas, y enriquece a un puñado de opulentos. Para empeorar la situación, y luego de la pérdida de la clase media, la sociedad comienza a carecer de personas que clamen por el imperio de la ley, por una educación universal, por una seguridad social y la salud gratuita. Otra nociva política recomendada por el Fondo Monetario es la de reducir los salarios a aquellos trabajadores que recurran a la huelga como forma de expresión. Como sea, y ya concluyendo, la mayoría de los países que abrazaron las políticas del Fondo Monetario se hundieron en el fracaso. Si con suerte algún país llegó a mejorarse y a desarrollarse, los beneficios fueron para manos de algunos pocos, generalmente un 10% o tal vez menos de la población, y el desarrollo no fue sostenido. Un ejemplo claro es el de Latinoamérica. En los años 70, el crecimiento anual de la región era de 5.4, mientras que descendió al 2.9 luego de las reformas del Fondo Monetario. En las agendas del Banco Mundial y del Fondo, los planes para el desarrollo eran buenos, pero ejecutar los planes de desarrollo de sus agendas, como por ejemplo la liberalización de mercados, sin siquiera tomar precauciones y considerar a las sociedades, especialmente a los pobres, supone aplicar políticas que no conducen, por más que se quiera, al desarrollo. Muy por el contrario, sumergirán a los países en un marcado subdesarrollo tanto económico como humano. El 2 de julio de 1997 se hundió el baht tailandés, y así quedó inaugurada la crisis económica más grande luego de la Gran Depresión de 1930. La crisis se extendió a los países más cercanos y amenazó a América Latina y a los Estados Unidos. Por desgracia, las políticas que quería implementar el Fondo Monetario Internacional, y que de hecho implementó, solo ayudaron a recrudecer y empeorar la situación. Sin embargo, los países de la región se recuperaron con tal rapidez que se conoció al hecho como el milagro del este asiático. En el informe donde se explicaba este milagro, se llegó a la conclusión de que los países asiáticos se habían recuperado por no aplicar ciertas políticas del Consenso de Washington. Muy por el contrario, esta recuperación se debía en gran parte al accionar de los estados. El milagro era en realidad ficticio,
todo lo que habían hecho los estados del este asiático fue ahorrar e invertir correctamente. La crisis no pareció afectar demasiado a Occidente, y la postura de Clinton fue la de restarle importancia al grave problema. Los líderes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional compartían la postura de Clinton, mientras que los líderes de los países asiáticos con graves problemas estaban aterrorizados. Stiglitz sostiene que fue de la cuenta de capital lo que condujo a más de 100 crisis económicas alrededor del mundo. Dicha política fue impulsada y recomendada por el fondo, pero lo que es peor aún es que fue fomentada a pesar de que contaban con escasas o nulas pruebas de que con su aplicación se lograba el desarrollo económico. En este punto, y en el de la liberalización de los mercados, el Tesoro de los Estados Unidos es su fiel y mayor aliado. En 1997, el error inicial fue comparar al este asiático con América Latina. Las realidades no podían ser más diversas. En primer lugar, los países del este asiático no sufrirían de inflación y en segundo lugar, gozaban de superávit. El problema residía en el gran endeudamiento de las empresas. Al despuntar la crisis, el este asiático estaba prácticamente en macroequilibrio. Esto tenía dos consecuencias obvias. Una, el colapso de los mercados cambiarios y bursátiles, la explosión de la burbuja inmobiliaria, con una caída de la inversión y el consumo, precipitarían una recesión. 2. El colapso económico derivaría en un colapso recaudatorio con la siguiente brecha presupuestaria. De los errores cometidos por el fondo, al más difícil de hacerle frente fue el hecho de que la entidad no reconociese las importaciones internacionales entre los diversos países. La única, aunque lamentable solución al problema, fue reducir las importaciones, y sucedió. Se produjeron frenazos económicos masivos, rebajando las rentas, a pesar del superávit comercial que sobrevino debido a las exportaciones. Así se pudo pagar a los acreedores extranjeros, pero los países estaban devastados. Elevar los tipos de interés alrededor de un punto porcentual es preocupante, y justamente las políticas fiscales del Fondo Monetario Internacional no recomendaban elevar más de un punto porcentual. Recomendaban elevarlo 25 puntos porcentuales. La idea era clara. Ellos buscaban generar competencia en los mercados, pero no soportarían una competencia para su institución. A medida que la crisis se agravaba, la nueva consigna era la necesidad de reestructuración. El tiempo sería testigo de que la reestructuración fallaría y que empujaría a las economías más débiles aún más bajo. El problema principal del este asiático fue un problema financiero. En un sistema macroeconómico al borde del colapso, los bancos recortan sus financiamientos, lo que provoca que muchas empresas reduzcan o suspendan sus producciones. Sin los beneficios de la producción, las empresas no pueden pagar a sus acreedores y entran en quiebra. Así los balances de las entidades bancarias se empeoran y se provoca un círculo vicioso del que se hace cuesta arriba salir. Con la sola quiebra de un importante banco, las consecuencias pueden ser terribles. La reestructuración bancaria consistió en ser la elaboración de un plan que se separa a los bancos en tres categorías: aquellos que debían ser cerrados por su estado patrimonial, aquellos que debían mantenerse por tratarse de bancos sólidos y finalmente un tercer grupo de bancos deficientes pero reparables. Ejemplo de ello fue Indonesia. 16 bancos privados fueron cerrados. La verdadera crisis se había vuelto un hecho inevitable. Aunque la reestructuración se centró en la reestructuración financiera, era evidente que los problemas financieros no serían resueltos si no se abordaban los problemas del sector empresarial. Lamentablemente, las políticas que aplicó el Fondo Monetario fueron desastrosas. Confundió la reestructuración financiera con la reestructuración real. Los países como Corea y Malasia, que no siguieron dicha recomendación, en 2 años se recuperaron notablemente. Por el contrario, la reestructuración en Tailandia, que siguió la estrategia del fondo, decayó. Malasia fue reticente al aplicar las políticas económicas del fondo, y aunque las políticas de derechos humanos dejaron mucho que desear, las económicas fueron un éxito. En el plazo de 1 año, Malasia revirtió su situación reestructurando sus bancos y empresas. Hoy en día, Malasia está considerablemente mejor que sus vecinos que aplicaron las políticas del fondo. Algo similar sucedió con China. Al igual que la India, aplicó políticas de control de capitales, y si bien queda mucho aún por mejorar, China es hoy un país que se encuentra encaminado hacia el éxito. El fondo jamás ha reconocido sus errores. En Asia,
abundar otras teorías como aquella que concibe que las políticas recomendadas por el FMI buscan expandir los ingresos de Wall Street y otros centros monetarios. Stiglitz cree en una teoría más sencilla. El Fondo Monetario Internacional no integra una conspiración, sino que representa y refleja los intereses de la comunidad financiera internacional. Dos fueron las grandes transiciones económicas de todos los tiempos, la primera cuando Rusia aplicó el comunismo y la segunda tras la caída del muro de Berlín. Rusia experimentó un gran crecimiento después de 1998, basado en el alza del precio del petróleo y de los beneficios de la devaluación, a la que tanto se opuso el Fondo Monetario Internacional. Pero como dichos precios han caído y las ventajas de la devaluación ya han sido cosechadas, el crecimiento se ha desacelerado. Pero para llevar a cabo una exitosa transición de la economía de Estado a la economía de mercado, es necesario comprender que la revolución de 1997 apuntó también a un cambio social y político. De hecho, cuando Rusia abrió sus puertas al mercado global, en las inmediatas y primeras elecciones democráticas, tras el hecho, se observó un creciente rechazo a los extremistas de la reforma de mercado y subsistieron al poder partidos socialdemócratas. Si bien son muchos los que dirán que sin las políticas del Fondo Monetario Internacional nuestro mundo sería aún peor, hemos visto cómo las recomendaciones de la institución solo empeoran la situación macroeconómica de los países, incrementan los índices de pobreza y desigualdad social, generan monopolios, propician cierres y liquidaciones de empresas y tantas otras graves enfermedades económicas. Las transiciones económicas no son fáciles, y si en ellas se aplica la terapia de choque para controlar la inflación, aunque el pueblo agonice, es un gravísimo error. Lo ideal sería aplicar una política gradualista de privatización y establecer simultáneamente las instituciones básicas de una economía de mercado que regulen, hagan préstamos, intervengan y creen el debido marco legal para actuar. Uno de los pocos casos fue el polaco, que no buscó tanto la aprobación de la comunidad financiera internacional como la de sus propios ciudadanos. Otro de los casos fue el chino, que gracias a sus excelentes políticas económicas redujo la pobreza como nunca antes en la historia del país. Pero la privatización china fue parcial y se aplicó conjuntamente a un ingenioso sistema, un sistema de doble precio. Si una empresa producía bajo las viejas cuotas, el producto final valdría según los antiguos precios. Pero todo aquello que se produjera por encima de dichas cuotas se valoraba utilizando los precios de libre mercado. Esto frenó el peligro de los nuevos precios devastaran a la producción. Luego de haber funcionado, el sistema fue abandonado. Entonces se fue eliminando gradualmente la antigua economía y conjuntamente el gobierno chino invitó a empresas extranjeras a traer a su país y hacer negocios conjuntamente. Al mismo tiempo se crearon nuevos empleos y todos los ciudadanos chinos comprendieron que no existía la democracia, pero sí la responsabilidad. Concluyendo, políticas alternativas para la apertura de los mercados son posibles, y tanto Polonia como China son un claro ejemplo de ello, y no es casualidad que las políticas aplicadas fueran ideadas en esos países y no por el Fondo Monetario Internacional.
Lo que la comunidad financiera opina que es bueno para la economía global, ¿es realmente bueno y debe ser puesto en práctica? Esto es verdad en algunos casos, pero en muchos otros no lo es. A Keynes, padrino intelectual del Fondo Monetario Internacional, le preocupaba que los mercados pudiesen generar un paro persistente y reconocía que era necesaria una acción colectiva global para la estabilidad económica mundial. Sin embargo, en la actualidad los fundamentalistas del mercado creen que son los estados los que funcionan mal y no los mercados. ¿Constituye esto una gran paradoja si consideramos que el Fondo Monetario, la institución creada para regular el mercado? ¿Cómo se regula lo perfecto? Hace unos 30 años, el mundo adoptó un sistema de tipo de cambios flexible. En una economía de mercado serían obviamente determinados por las fuerzas de mercado. No obstante, en el mercado cambiario, el Fondo Monetario Internacional realizó tantas intervenciones como le fueron posibles. Pero estas habrían sido oportunas y provechosas si en ellos el Fondo Monetario hubiese resuelto las enfermedades de los países y no solo sus síntomas. Todo el dinero aportado por el fondo ayudaba a estabilizar y mantener los cambios, pero a largo plazo era nocivo porque era dinero caliente que entraba, pero rápidamente se iba. Contagio. Si bien la enfermedad es un gran problema, el contagio lo es más aún. Keynes tenía una interesante y coherente teoría sobre cómo el contagio se transformaba en una epidemia. La recesión en un país lo lleva a exportar menos. Esto daña, obviamente, a sus vecinos que a la vez dañarán a otros países cercanos. Las caídas de las ventas llevaron a la reducción de las importaciones y a las economías regionales se debilitaron, y junto con ellas el país. Entretanto, la política recomendada por el Fondo Monetario Internacional fue la de austeridad, con lo que se estaba propagando la enfermedad en vez de contenerla. Los problemas de coherencia plagan no solo los remedios del Fondo Monetario Internacional, sino también sus diagnósticos. Por ejemplo, les preocupaba mucho los déficits de balanza de pagos, pero cuando denuncia esos déficits, suelen prestar poca atención a los que se hacen con él. Lo mismo sucede con las exportaciones e importaciones. Si un país importa más de lo que exporta, tiene déficit comercial y al mismo tiempo habrá seguramente un país que exporte más de lo que importe, es decir, que posee un superávit comercial. Un enfoque coherente debe o debería conocerlo porque es una regla inquebrantable en la contabilidad internacional. Se sabe que la suma de todos los déficits del mundo debe dar igual a la suma de todos los superávit del mundo. A pesar de todo, déficits comerciales abultados pueden ser problemáticos porque implican que un país deberá endeudarse año tras año. Bancarrota y riesgo moral. La forma en la que el Fondo Monetario Internacional maneja las bancarrotas es otra de las incoherencias intelectuales de esta institución. Ahora bien, y dejando de lado los problemas que trae consigo la suma de los tipos de interés o el fortalecimiento del tipo de cambio, las intervenciones del Fondo Monetario Internacional fueron y son desmedidas. Entonces, esto lleva a que las empresas no tengan intereses en contratar un seguro contra el colapso del cambio, lo que resulta perjudicial porque la devaluación, tarde o temprano, llega. En conclusión, miles de empresas más deben declararse en bancarrota. A medida que los fallos del fondo eran más recurrentes y las críticas generalizadas intentaron implementar lo que algunos denominan rescate compartido, en pocas palabras, el Fondo Monetario deseaba que las entidades privadas compartieran todos los rescates. Comenzó por exigir que antes de prestar ayuda a un país, la participación de los prestamistas del sector privado fuera amplia, pero con este modo de actuar, la experiencia obtenida de Rumania y Ecuador fue desastrosa. Entonces se demostró que el rescate compartido era problemática en su concepción y consecuentemente en su puesta en práctica. Pero el problema era aún más grave, porque el Fondo Monetario estaba entregando el poder a aquellas instituciones e individuos que habían provocado la crisis. Fue así como el rescate compartido dejó de implementarse. La mejor defensa es el ataque, expandir el papel del Fondo Monetario Internacional como prestamista de última instancia. Stanley Fischer, subdirector ejecutivo del fondo, propuso en 1999 que ampliase su papel hasta el de prestamista de última instancia. Dado que había fracasado en el uso de sus poderes, la propuesta de aumentárselos fue bastante audaz. La propuesta se fundaba en una analogía bastante atrayente. Dentro de los países, los bancos centrales operaban como prestamistas de última instancia y prestaban dinero a los bancos que son solventes pero no líquidos, es decir, que tienen un patrimonio neto positivo pero no pueden obtener fondos de otra fuente. El Fondo Monetario podría actuar del mismo modo entre los países, pero la analogía es engañosa.
Un prestamista de última instancia es necesario a escala local porque los depósitos se organizan sobre la base de que se sirve al primero que llega. E incluso en ese caso no basta para impedir las carreras, solo cuando está acompañada de una estricta regulación bancaria y por un seguro de depósitos, puede un prestamista de última instancia frenar las carreras. Y ha propuesto que brinde algo parecido a un seguro de depósitos. Además, y conforme a la teoría de la perfección de los mercados, si una empresa es solvente, puede pedir prestado al mercado. En consecuencia, cualquier empresa solvente es líquida. Entonces, el Fondo Monetario que suscribe esta tesis, ¿por qué cree que sabe mejor que el perfecto mercado cuál debe ser el tipo de cambio? ¿Por qué cree que puede juzgar mejor que el mercado si un país prestario es solvente o no? La nueva agenda del Fondo Monetario. El Fondo Monetario Internacional jamás cambió su mandato oficialmente, cuál es la promoción de la estabilidad económica mundial y la garantía de que haya financiamiento para que los países amenazados por una recesión puedan emprender políticas expansivas. Y jamás se planteó formalmente situar los intereses de la comunidad financiera internacional por encima de la estabilidad económica global. Ahora bien, el hecho de que el Fondo Monetario Internacional estuviese preocupado por la comunidad financiera también ayuda a explicar parte de la retórica defensiva de esta institución internacional. En la crisis del este asiático, tanto el Fondo como el Tesoro echaron la culpa a los propios países y en particular señalaron su falta de transparencia, pero el problema residía en que ni el Fondo Monetario ni el Tesoro aceptarían que sus políticas y sobre todo su sagrado artículo de fe, el de la liberación de los mercados, eran los causantes de un mundo económicamente desastroso. La globalización, por lo menos para los pobres del mundo, no funciona,
y aunque para algunos la solución sea abandonar la globalización, esto no es factible. La globalización ha llegado para quedarse, ha producido grandes beneficios y ha propiciado que la sociedad civil global luche por la instauración en todo el mundo de la democracia. Entonces, parte del problema de la globalización radica en sus árbitros, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio. Pero, gracias a las demandas de reforma, ya ha habido algunos cambios. En 2001, las rondas de negociaciones en Doha o los compromisos asumidos por el Banco Mundial para con los estados son algunos de los ejemplos. No obstante, numerosos analistas sugieren que han percibido la realidad política imperante y que deben cambiar su retórica si quieren sobrevivir. Entonces, ¿abolir al fondo es la solución? Sostiene Stiglitz que de ser así, sería creada otra bajo diferentes formas. Queda la esperanza entonces de que estas instituciones internacionales sean rediseñadas. Intereses e ideología. Aunque las instituciones parecen defender los intereses comerciales, Organización Mundial de Comercio y financieros, Fondo Monetario Internacional, por sobre todo, ellas no lo ven así y consideran que la agenda que promueven favorecen al interés general, a pesar de toda la evidencia existente que señala lo contrario. No podemos anular la globalización, entonces la cuestión es cómo hacerla funcionar. Un primer paso es la creación de instituciones públicas globales que establezcan reglas. El mundo precisa de ellas, y aunque las ya existentes, FMI, BM, ONU, OMS, etc., han evolucionado mucho en la respuesta a las necesidades específicas dentro de sus propios campos de acción, en el mundo globalizado también se globalizan los problemas y la miseria, y de ahí la importancia de una acción a conciencia colectiva y global. Gobernanza. Ha predominado una visión concreta del papel del Estado y los mercados, una visión que no es universalmente aceptada en los países desarrollados, pero que es impuesta en los países subdesarrollados y las economías en transición. En cambio, que más pronto se requiere para que la globalización funcione como debiera, es un cambio en el modo de gobernar. Esto supone un cambio en los derechos de voto en las instituciones internacionales, que garantice que no solo sean las voces de los países más poderosos, sino las más escuchadas. Transparencia. La falta de transparencia afecta a cada una de las instituciones internacionales, aunque en todas ellas se presente de manera distinta. Irónicamente, el Fondo Monetario le ha exigido una mayor transparencia al este asiático en sus crisis de 1997, cuando sabemos que en realidad es el mismo fondo quien debe abrirse a una mayor transparencia. El secreto y la falta de ella socava a la democracia, y sin embargo vivimos como el Fondo Monetario o el Banco Mundial aún no adoptan esta forma de pensar. El Fondo Monetario Internacional ha aceptado errores en la crisis del este asiático, pero ha tratado de limitar las críticas y la discusión sobre ellos. Siempre procura defender su posición de infalibilidad institucional, alegando que si no mostrara titubeos en su convicción de que sus políticas no son las correctas, perdería credibilidad. Pero, ¿no son sus políticas acordes a la perfección del mercado? Si el fondo hubiese sido más honrado, más directo y más modesto, está claro que hoy estaría en una mejor posición. Las dudas se ven reforzadas por la manera en que han proseguido las discusiones sobre la reforma. El debate oficial sobre la reforma se ha centrado en las mismas instituciones y ha sido dominado por los mismos gobiernos que efectivamente han gestionado la globalización durante 50 años. Hoy existe en todo el mundo una gran dosis de cinismo sobre el debate reformista. Si se sientan a la mesa los mismos responsables del sistema de toda la vida, los países en desarrollo se preguntan sobre las posibilidades de que se produzca un verdadero cambio. En lo que hace a estos países cliente, se trata de una adivinanza en la cual los políticos pretendían hacer algo para corregir las desigualdades, mientras que los intereses financieros procuraban preservar el status quo todo cuanto fuera posible. Los cínicos tenían razón, pero solo en parte. La crisis sacó a la superficie la sensación de que algo no funcionaba en el proceso de la globalización, y esta percepción movilizó a críticos en vasto abanico de asuntos, de la transparencia a la pobreza, el medio ambiente y los derechos laborales. Las reformas del sistema financiero internacional aún no han comenzado. Según Stiglitz, las reformas básicas serían las siguientes.